En la comunidad andaluza, investigadores de las universidades de Málaga y Extremadura están trabajando para evitar la desaparición de algunas especies de aves. El proyecto que nos acaban de conceder, cofinanciados con fondos FEDER, versa sobre la mejora de la conservación de especies amenazadas y en peligro de extinción. En este sentido, el Retiro, el jardín, el parque ornitológico El Retiro, constituye un marco ideal, ya que en él existen 164 especies, muchas de ellas amenazadas y en peligro de extinción, sobre las cuales pretendemos desarrollar nuestro trabajo. Concretamente, el grupo de los cálaos es uno de los grupos clave en este sentido, puesto que de las 54 especies existentes a nivel mundial, 16 se encuentran recogidas en carácter de libertad o semilibertad dentro de este parque, y muchas de ellas se reproducen ya con éxito. Por no citar el ibis eremita, de los cuales existen en el parque 105 ejemplares, teniendo en cuenta que en la naturaleza, en libertad, existen tan solo 165 ejemplares. En primer lugar, debemos conocer las aves que vamos a proteger. Para ello, se estudian sus características físicas, se les mide y pesa, se estudian sus plumajes. También es importante conocer algunas características menos visibles, como las genéticas. Para estudiar su composición genética, se hacen distintos tipos de análisis, como los que ves aquí en la extracción de sangre. Por cierto, ¿recuerdas lo que es un gen y que estudia la genética? ¿Para qué crees que los científicos estudian estas características genéticas? Te animamos a comentar en clase lo que sabes sobre este tema y las principales noticias que hayan aparecido en los medios de comunicación relacionados con este asunto. En segundo lugar, otro tema importante de estudio es conocer el lugar donde viven los animales. Como sabes, la distribución y la abundancia de una población en un medio determinado depende de las relaciones que establece con los demás seres vivos y con los factores del medio: climas secos, húmedos, altitud, temperatura. Para diseñar un plan de mejora de la conservación, nuestro equipo se desplazó a la Amazonía venezolana. Nuestro viaje pretendía responder sobre el terreno a cuestiones como: ¿qué es lo que en esas zonas está produciendo un cambio que puede afectar a las especies con las que trabajamos? Allí viajamos en avionetas y pequeñas lanchas para hablar con las distintas tribus de indígenas que pueblan aquella zona: yecuanas, piaroas, yanomamis. En tercer lugar y último, también es importante el estudio que nos dé a conocer los hábitos de las distintas especies. ¿Cómo se relacionan entre ellos? ¿Cuándo se reproducen? ¿Cuál es su alimentación? En nuestro proyecto estamos estudiando distintas aves en peligro de extinción. Entre ellas queremos destacar el ibis eremita. Esta ave pertenece a la familia de los ibis y algunos de sus parientes son muy conocidos como el ibis rosado.
El ibis eremita vivía en Europa y en la cuenca del Mediterráneo. En la actualidad solo viven en el sur de Marruecos, donde hay localizadas 3 colonias y su número se reduce alrededor de 200 aves. Entre las características de estas aves está el que forman colonias. Las colonias son grandes grupos de animales de una misma especie, que suelen vivir juntos porque ello aporta ventajas a sus individuos. Pero también el vivir juntos acarrea peligros, como es la facilidad y rapidez con que se propagan las enfermedades. Este hecho, y teniendo en cuenta que solo existen 3 colonias, coloca a estas especies en un grave peligro de extinción. Para buscar comida, los ibis pueden desplazarse a diario unos 60 kilómetros, realizando estas excursiones en grupos de 8 o 10 y siempre cambiando a diario de lugar. Otras aves que hemos estudiado pertenecen a la familia de los crácidos. Las principales causas de su estado actual son la desaparición de la selva por quemas, talas abusivas y la caza o captura. Los crácidos son un grupo de aves que pertenecen al orden de los galliformes, por lo que están muy relacionados con las conocidas gallinas, con la salvedad de que viven única y exclusivamente en selvas y bosques del continente americano. Así, un aspecto a destacar es que los crácidos necesitan de los hábitats de selva para sobrevivir, pero además las selvas necesitan de estas aves que actúan como verdaderos propagadores de sus semillas. Son aves muy populares debido a diferentes características de su biología. Entre estas podríamos destacar sus cantos, su plumaje y el hecho de que durante determinadas épocas del año los crácidos constituyen un porcentaje bastante elevado de la alimentación de las comunidades indígenas. A pesar de su popularidad, aún hoy día se desconocen numerosos aspectos de su biología, debido principalmente a que suelen habitar zonas de muy difícil acceso. Como ejemplo de la popularidad de estas aves, podríamos hablar de las flechas que utilizan diferentes comunidades indígenas. Aquí tenemos una flecha Yanomami y podemos observar cómo utilizan las plumas de la cola, las cuales son extraordinariamente rígidas, como estabilizadores de la flecha. Otro ejemplo lo encontramos en aquellas flechas que utilizan para pescar. En este caso, son los arpones de la flecha los constituidos por el tarso de determinadas especies de la familia de los crácidos. Tanto el ibis eremita como los crácidos forman parte de un ecosistema. Pero recuerda, ¿qué es un ecosistema? Comenta en clase este concepto y responda a la pregunta de ¿qué consecuencias puede tener en un ecosistema la desaparición de estas especies? Al comienzo del vídeo vimos el trabajo de estudio de los investigadores.
Esta es una fase para poder realizar planes o proyectos de trabajo para la mejora de la conservación de las especies. Todas las especies vivas tienen un papel vital en el planeta. Si desaparecen, provocarán consecuencias muy graves. Hasta finales de los 80 se trabajaba en la línea de la cría en cautividad como fórmula para la conservación de las especies. En la actualidad se intenta conservar no solo la especie, sino especialmente el entorno donde vive. La cría en cautividad y la reintroducción de especies tiene grandes dificultades, ya que hay que acostumbrar a los animales a alimentarse y defenderse de los peligros, a adaptarse de nuevo a su medio, a reproducirse, a relacionarse con otros animales de su especie y con los hombres. Aquí vemos cómo, para evitar que se acostumbren al hombre, una investigadora da de comer a un calao con una manopla que simula un ave. La cría en cautividad y la reintroducción solo es posible siempre que no haya desaparecido su hábitat. Además, tenemos que tener en cuenta que no se puede conservar ningún hábitat sin la colaboración de los hombres que viven en el medio natural. La colaboración de estas tribus es fundamental. Ellos han estado viviendo durante siglos en la selva, y sus costumbres, sus valores, sus relaciones con las distintas especies han permitido que la selva se conserve tal y como hoy la conocemos. Es básico, por tanto, que investigadores e indígenas compartamos nuestros conocimientos, unamos nuestros intereses y esfuerzos en conservar la selva y sus animales. Dentro del trabajo prioritario de nuestra investigación está el conservar y transmitir los valores y creencias fundamentales de estos pueblos que han permitido la conservación de la selva, y que estos valores puedan ser aprendidos en las escuelas a las que asisten los niños indígenas. Como podrás observar, la conservación del medio no es solo un problema científico, sino también social y cultural. Por ello, nuestro equipo de investigadores está compuesto por biólogos y especialistas en educación. La conservación del medio y de las distintas formas de vida no es solo responsabilidad de los científicos y las tribus de los ecosistemas amenazados, sino de todos los habitantes de este planeta. Solo con la ayuda de todos podremos dejar una tierra habitable para las siguientes generaciones.